Víctor, un agradecimiento enorme de parte de la Federación Entrerriana de Fútbol, de parte de quien te habla, Fernando Espiazzi, haber aceptado la invitación. Y bueno, arrancamos. Bueno, buenas noches a todos. Te agradezco, Fernando, esta posibilidad de esta charla con temas que son muy buenos, como lo planteaste vos, de los clubes de barrio y las leyes nacionales. Pero hablar de esto es imposible sin entender, apelar a nuestra historia y el deporte, ¿no? Porque nuestra historia por ahí tiene cosas muy conocidas y cosas como en todos los tiempos se desconoce. Por ejemplo, el tema, a mí me gusta hablar mucho de la conducción de la parte pública en el deporte, porque parece que estas generaciones creen que la Secretaría de Deporte de la Nación existió en todas las épocas, y no fue así, más bien es una cosa muy moderna. El deporte en la Argentina tiene sus comienzos cuando llegan los ingleses y los clubes, ¿no? Los clubes que se van formando. Este deporte como lo conocemos antes. Anteriormente eran juegos que en esta tierra hubo en todas las épocas, pero este deporte como lo entendemos hoy, con reglas y en clubes y federaciones, es solamente de hace un siglo. Yo hablaba de la conducción democrática o autoritaria o personalista que tienen quienes son funcionarios, los secretarios de deporte, porque tiene que ver con nuestras leyes. Y los antecedentes que podemos tener, para mí el primer antecedente de lo que conocemos, tanto en la parte de educación física y deporte, es la ley 6.277 del año 1908, con la creación del Consejo Superior de Deportes. También tenemos el Plan General de Educación Física de 1925 del presidente Marcelo T. de Alvear, que crea una Comisión Nacional de Educación Física para conducir el deporte en la Argentina. El decreto 107-165 de 4 de junio de 1937 del Consejo Nacional de Educación Física, el decreto de 1947 del Consejo Nacional de Educación Física y un decreto de 1854 por el cual se le asigna a la Confederación Argentina de Deporte la responsabilidad máxima de los deportes, y un acuerdo unánime con los estados provinciales del Congreso Argentino del Deporte de La Rioja el 6 de octubre de 1973. Todo esto son antecedentes a la primera ley democrática que tiene el deporte, que es de la ley 25.605 de 1974, porque también hubo una ley que es por un decreto ley de la dictadura en el año 69, que no podemos contarla como un proyecto ley, y en esa época también nace la Secretaría de Deporte. Por eso le decía que es bastante moderno lo de la Secretaría de Deporte, que nace en 1969. Bueno, la historia de nuestro deporte, le decía, llega cuando los ingleses y los europeos generalmente, en esa gran inmigración que hay entre 1860, 1865 y 1930, a un país que tenía 1,5 millones de habitantes, llegan 3 millones de extranjeros, ¿no? Esa emigración, más el tendido de la red ferroviaria, que es la que lleva esa actividad deportiva a todo el país. Debemos recordar que en los 50 había 42.500 kilómetros de vía, ¿no? Y ahí en cada estación, que estaban a 15 kilómetros una de otra, se formaban
la primera actividad deportiva con una cancha de fútbol, o otro de los deportes que habían traído los ingleses, que era el cricket, que no tuvo ninguna aceptación en nuestro país, aunque el primer partido de fútbol que se tiene noción en nuestro país se hace en el Buenos Aires Cricket Club, ¿no? Bueno, estos son antecedentes de lo que fueron los clubes. Y digo de las leyes, voy a hablar primero de las leyes y después hablemos de los clubes. Las leyes, decía que la primera ley de la democracia es en 21 de marzo de 1974, que es la 2655, que recién se la reglamenta 15 años después, en 1989, para ver cómo todas las leyes en la Argentina realmente tratan de no ser cumplidas, ¿no? Es un problema que tenemos los argentinos, parece de no cumplir las leyes, porque si vemos que hay las otras leyes que tiene el deporte en la Argentina, son la ley de clubes, que se sancionó en el 2014, la ley de la asignación universal, que en el 2015, la ley de derecho de formación del 2015, que es la única ley que se cumple de las que tenemos noción, junto con la ley de fideicomiso del año 2000, que fue una ley para salvar a Racing, a Chaco Forever, a Belgrano, a Ferrocarril Oeste y otros clubes. Son las únicas que se cumplen, pero la ley de derecho de formación que se cumple porque no hubo necesidad de reglamentación. Todas las que tienen que reglamentarla parece que a los funcionarios les cuesta mucho. Y vamos a ver por qué le cuesta mucho. Porque en este pequeño síntesis que le hice de la historia del deporte de las leyes, hay dos formas de conducción que se desarrollaron en nuestra historia. Las conducciones colectivas, que eran la de estos consejos nacionales, que fui nombrando desde 1908 hasta la creación de la Secretaría de Deporte, eran conducciones todas colectivas. A partir de la Secretaría de Deporte eran conducciones que, como fue ese gobierno que dictó esa ley, ese decreto ley en 1969, creen que los funcionarios son puestos por Dios y no por el pueblo para cumplir lo que el pueblo le dice. Entonces tratan de no reglamentar las leyes. Y bueno, estas leyes son leyes que si la cumpliéramos en nuestro país, tendríamos un país totalmente distinto, por lo menos en la actividad deportiva, ¿no? ¿De qué se trataba cada ley? Yo creo que la ley 2655 que se dicta, que sería bueno que todos los que están en el tema del derecho deportivo pudieran no solo estudiar la ley, sino pedir el debate que hubo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores durante ese año del 73 al 74 sobre esa ley. Y van a darse cuenta del nivel cultural y deportivo que tenían los diputados y los senadores de esa época para discutir esa ley, donde se discutieron problemas, por ejemplo, si las regiones eran precedentes o no a las provincias, ¿no? Donde hay una gran discusión entre muchos de los senadores y muchos de los diputados, por qué esa ley tenía consejos provinciales y consejos regionales, para tomar la decisión de quienes integraban el Consejo Nacional del Deporte, que tenía como función principal, el Consejo Nacional del Deporte, discutir el presupuesto y dictar la política a seguir por el funcionario de turno, sea secretario, ministro o director de deporte de cada uno de los lugares. Esto hace a esta ley como una de las leyes para mí más
digamos, que todavía tienen tanta actualidad en las democracias modernas y mundiales, que parece que no podemos entender para cumplirla. O no aceptamos que un consejo integrado por toda la comunidad deportiva de todo el país pueda centralizar en ese consejo el deporte y dictar todas las normas para que se cumpla, como decía, el presupuesto anual de deporte. Bueno, esto es en cuanto a las leyes que creo que fueron la formación que dan las políticas deportivas al país o a la provincia, porque todas las provincias, a esta ley 2655, las provincias tenían que aceptar a través de su parlamento si esta ley se cumplía o no en las provincias. Eso se realizó en todas las provincias, se aceptó a través de los parlamentos de esta ley, o sea que la validez de esta ley era y sigue siendo para mí, a través de la reforma que se hace en el año 2015 por la ley 27202, sigue siendo una pionera en América Latina, especialmente sobre la actividad deportiva. Después las otras leyes que no se cumplen, que hemos estado viendo, Víctor, la ley de asignación por deporte, por ejemplo, del año 2015, que, bueno, se le intentó eliminar, está en vigencia, pero no se la cumple, y la ley de clubes, que acá empiezo a tocar el tema de los clubes, que para mí también es una ley, además hecha por los clubes, por una gran movilización de los clubes a través de los problemas que tenían los clubes ya a partir de ese año, el 2014, y después se multiplicó mucho más. Tenía principales objetivos de esa ley, son la tarifa social, que en los clubes asentados desde hace tiempo en tierras fiscales pasen la propiedad a la institución. El tercer tema era la inembargabilidad de los clubes, una ley que ya en la provincia de Entre Ríos ustedes la tienen. Y yo creo que cuál es el problema, por qué no se reglamentó esa ley, es la participación de los dirigentes de los clubes en la entrega de los subsidios que da el Estado a los clubes. Entonces, que después estaba todo hasta ahí venía bien, hasta que cuando se quiere participar a través de consejos, de comunidades, ahí es donde falla y no se cumple. Yo no sé, escucho algunas voces por ahí, no sé si alguien está haciendo una pregunta o... No, te quería preguntar, justo Víctor, estábamos hablando de la primera ley, la 2655, modelo, sí, como decías vos, la ley Perón, que demoró 15 años en reglamentarse, recién se reglamentó en 1989. Pero sí, la ley, esa 2655, plantea un montón de cuestiones importantes para los clubes, para las sociedades, para las asociaciones civiles, y también ubica en la categoría de la responsabilidad civil porque tiene una parte penal y una parte contravencional, también ubica los delitos en el deporte. Sí, los delitos y la violencia en el deporte, ya desde ahí estaba. Por eso fue fácil para las autoridades de esa época, a través del Consejo, que pidió el tema de la violencia en el deporte, que empezó a aparecer fuertemente en las canchas de fútbol. Fue, me acuerdo, por una muerte de un hincha de San Lorenzo, que la hinchada de Boca le tiró un palavalancha encima. Se creó después la ley, se empezó a reglamentar la ley de violencia en el deporte, que la había presentado, creo que de la Rúa, que por eso la llamaban ley de la Rúa, ¿no? Y se cambió, esa ley se modificó en el año 1992, la ley de violencia en el deporte.
Y vos fijate que esta ley, la 2655, crea por primera vez el registro de instituciones deportivas. Ahí empiezan a registrar para poder saber qué instituciones deportivas estaban cumpliendo, ¿no? con los requisitos, ¿no? Así es. Y en el año 92, por un decreto que no salió, que estaba a punto de salir, se hacía por primera vez una modificación en los estatutos federativos. Por el artículo 17 de esa ley daba posibilidad de modificar los estatutos deportivos. Lo que se intentaba ahí era algunos proyectos, algunas ideas que andaban. Una era especialmente, me acuerdo de León Nasnudel, el técnico de básquet, integrar las comisiones directivas de las federaciones con parte de la comunidad deportiva de cada una de esas federaciones, integrando por primera vez las mujeres, que integraban con un 10%, me acuerdo, los jóvenes, los árbitros, los entrenadores y los deportistas. O sea que había una integración entre los dirigentes y toda esta parte de la comunidad deportiva. Bueno, esa decreto que estaba a punto de salir no salió por los lobbies de las confederaciones internacionales, ¿no? Especialmente el Comité Olímpico Internacional, que estaba representado por un mexicano en ese momento, que llamó para que se pare ese proyecto. Te llevo la 27098, Ley Clubes de Barrio. Una ley nueva, vieja, pero nueva, pues fue sancionada en 2015. A ver, por ahí en el articulado dice, defínese a cuáles son los clubes de barrio o cuáles son los clubes de pueblo, separando a aquellos que cumplen actividades profesionales. Es decir, separa, hace una distinción ahí entre clubes de barrio y de pueblo y los clubes profesionales, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la idea? Bueno, porque esta idea esta ley es un proyecto de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, que hicieron varios congresos de clubes de barrio, de clubes chicos, porque recordemos que cuando ellos sacan la ley no estaba el derecho de formación todavía. No. Y ellos veían que todos aquellos deportistas que ellos formaban se los llevaban en los clubes profesionales, en cualquiera de los deportes. Entonces empiezan a trabajar por eso, y por eso dividen. Y yo creo que acá entramos en un problema, en otro problema, que es el tema de la personería jurídica, ¿no? Es un tema que parece no tener solución, que todo lo que se hace piden la personería jurídica, que en parte está bien, digamos, porque a quién se le va a dar el dinero o un subsidio, pero hay que solucionar la cantidad de clubes que hay en el país, que yo creo que deben ya llegar a ser entre 5.000 y 10.000 clubes, en la cual se practica el deporte, sí, y no tienen personería deportiva. Y juegan en las ligas de fútbol, y juegan, digamos, esto especialmente en el conurbano o en las ciudades del interior, porque no todos los clubes juegan en la liga de fútbol entrerriana. Entonces hay otros clubes que no tienen personalidad jurídica, entonces hay que resolverlo a eso. Yo no digo que no, quién tiene razón o no, sino que hay que resolverlo. Nosotros habíamos hecho del movimiento social del deporte hace muchos años, pero mucho, una propuesta de dar una personería deportiva que la otorgue los intendentes o los alcaldes, como le llaman en algunos lugares, de la zona, ¿no? O sea que quienes conocen si tienen actividad deportiva o no. Así como entregan planes sociales también, digamos, a las cooperativas, entonces alguien se hace responsable de esa entrega. O en las parroquias, que también se entrega subsidio a los clubes parroquiales,
que no son clubes con personería deportiva, sino que la que tiene personería deportiva es la parroquia, personería jurídica. Entonces, este tema lo tienen que, debemos resolverlo, debemos todos poner ideas a ver cómo se pueden hacer, ¿no? Y si no, también es importante un abaratamiento de las condiciones para ponerse al día en personas jurídicas. ¿Por qué? Porque muchos clubes que han perdido la huella de la persona jurídica, después tienen que pagar un balance por cada año de gestión, papeleo interminable, y lógicamente había un proyecto también con respecto a esto de abaratar mucho los costos para que todos los clubes puedan gozar de persona jurídica, porque claro, lo que pide la ley es personería jurídica al día, la vigencia. Sí. Y bueno, no todos la tienen, como decís, quedas afuera de todos los recursos, de los programas Clubes en Obra que hubo ahora, de los programas Nuestro Club, quedas afuera prácticamente de todo, quedas mirando la fiambrera y estás cumpliendo la función social. Sí, ayer salió algo parecido a la asignación universal por deporte, y también van a hacer lo mismo. Por eso yo tenía, cuando era funcionario, esto es una anécdota, pero les cuento, tenía un cartel que había puesto en mi escritorio, ¿no? Que decía que para ser las virtudes, cuáles eran las virtudes de un funcionario, ¿no? Y había puesto un tema, capacidad, me acuerdo, capacidad, humildad y coraje. Bueno, yo creo que muchos funcionarios tendrían que sacar el coraje para hacer esto. Fuera de la capacidad que hay que tener para poder hacer, creo que le falta el coraje de decir, y no siempre dar a lo mismo, porque acá es donde yo discuto siempre el tema de la conducción. ¿Qué es la conducción? Para mí la conducción es poner las voluntades en paralelo para que ninguno saque ventaja sobre el otro. Y realmente en nuestro país deportivo hace décadas que hay un sector que saca mucha ventaja sobre el otro, ¿no? Entonces esto es la conducción, que se vendrían a hacer los funcionarios, tendrían que igualar un poquito esto. Entonces ahora van a recibir lo mismo que recibieron los clubes de obra, van a recibir esta cosa que le llaman jugar en equipo, que es una asignación universal por deporte, que no es universal, porque es para algunos, digamos, ¿no? Víctor, y vos sabés que el artículo 5, que de lo que estamos hablando, dice, poseer personería jurídica vigente y domicilio legal en la República Argentina, acreditar una antigüedad mínima de 3 años de su constitución formal y poseer una cantidad mínima de 50 asociados, eso es lo mínimo, y de 2.000 socios al momento de la inscripción. Y bueno, eso te da lugar después a la posibilidad de lo que todos queremos, asignación de fondos para reclamar un poquito una porción equitativa y de igualdad, ¿no? Pero vos fíjate la incoherencia de algunas cosas, ¿no? Cualquiera de esos clubes, por la ley de derecho de formación, se presenta ante un juez y dice, este chico salió de este equipo, ¿no? Sin tener personería jurídica. No es necesaria la personería jurídica. No. Para la jugó, con que asiente que jugó en su equipo, que participó en tal campeonato de la liga, qué sé yo, parroquial o de la liga, cobra. Y después para darte un subsidio no te lo dan. O sea, un juez, el que le da el derecho, que están cobrando muchos clubes, ustedes saben, en la zona esa que es la que más presentaron las denuncias sobre este tema y que los jueces le han dado la razón por cifra millonaria y multimillonaria en algunos casos, esa ley funciona y es incoherente con la otra, que no te dan un subsidio porque vos no tenés el balance al día. Hoy justamente River fue condenado a pagar a un club de Mendoza por el caso de La Rondo. Hoy salió el fallo. Casi 4 millones de pesos. Bueno, sí, otra zona más que se incorpora. Claro. Porque esta es la ley que más hay que dar a conocer, el derecho de formación. Porque se han robado durante décadas los clubes que se dicen grandes, le han robado el trabajo
que hacen profesores de escuelita de fútbol, dirigentes que ponen plata de su bolsillo para mantener el club y a esos chicos, para darle un sándwich porque no tenían para comer algunos chicos, ¿no? Y ahora valen 100 o 120 millones de dólares las ventas que se están haciendo en el mundo, ¿no? Víctor, y esta ley de clubes de barrio le da un lugar muy especial a las personas con discapacidad. En la ley, yo no sé si esto después se terminó cumpliendo, llevándose de la teoría a la práctica, pero le daba un lugar especial a las personas con discapacidad porque se debían procurar los ajustes para que el discapacitado tenga un lugarcito en el club, no tenga un lugar que se merece. Y sí, pero bueno, estas son las cosas que al no reglamentarlas no están en funcionamiento. Claro. Entonces, esto viene. Lo que sí hizo la movilización a partir del 2013, 2014, que hicieron los clubes, es poner en el país, en la agenda política, los clubes. Algo que estaba totalmente olvidado, no, los clubes funcionaban, pero no tenían participación en las decisiones políticas. A partir de esta movilización que hicieron para sacar la ley y después la primera marcha en el 2016, que se hace creo que en junio del 2016, por el tema de los tarifazos en los servicios, que llenan la Plaza de Mayo, ahí se pone muy en la agenda política el tema de los clubes, porque fueron los primeros que se presentaron con un habeas corpus, y después aparecieron ya todas las intendencias presentando los habeas corpus para el tema. Y llegaron a la Corte. Hay un libro que recién acaba de salir, que les recomiendo, que es se llama Unión Nacional de Clubes de Barrio, no sé si lo pueden ver ahí. A ver, ya lo vamos a ubicar. ¿Lo pueden ver ahí? Unión Nacional de Clubes de Barrio, donde está contada toda la historia hasta llegar a la ley, a la ley de clubes y de barrio, ¿no? Y ahí está cómo llegaron ellos a la Corte Suprema, que le dio la razón, pese a que superó el habeas corpus, pero le da la razón de fondo por el tema de los servicios para ser aceptado la tarifa social. La tarifa social justamente estaba ubicada en el artículo 16 de esa ley, que promovía justamente la tarifa social especial para los clubes de barrio. Creo que vos lo reseñaste muy bien. 3 motivos importantes de la ley clubes de barrio. Uno, la tarifa social. El otro, muy importante, la ley de inembargabilidad para las instituciones deportivas. Eso es algo que es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque para evitar de que tengamos un remate o una ejecución, una inhibición, un embargo, y después, lógicamente, nos quedáramos sin club. No sé cómo está funcionando esto en el país, Víctor, si se aplica, si no se aplica. Acá en Entre Ríos andamos a los saltos con esto, pues tenemos una ley provincial, pero andamos a los saltos también, porque bueno, la ley tiene sus excepciones. Sí, no, bueno, no sé, la verdad que no sé, pero como no está reglamentado y no se cumple, es medio difícil. No sé si se presentó algún caso de algún club que se presentó a la justicia con este tema, ¿no? Pero bueno, es un tema, yo le digo, muy, muy importante, porque en una época, cuando los clubes entraron en decadencia, recuerden que cualquier profesor que le prestaban para la pileta de natación o cualquier cantinero que se quedaban con el club, lo remataban al club porque ellos son los que hacían los juicios laborales. Entonces, esto por lo menos creo que no lo pueden hacer hoy, ¿no? La ley tiene sus componentes, y lo hemos discutido alguna vez con vos también, la ley tiene un componente raro. ¿Sabes por qué? Porque sí. La realidad es que, como todos sabemos, a ver, en definitiva, el inmueble es prenda común de los acreedores. Si el acreedor quiere cobrar y dice, bueno, va sobre el inmueble. Lo que dice la ley es que los bienes inmuebles que estén afectados a los fines deportivos, recreativos y sociales, que sean propiedad de los clubes de barrio y de pueblo, que estén inscritos en el registro, pide que se inscriban en el registro, que está en el artículo 4, no pueden ser susceptibles de ejecución o de embargo.
por deudas posteriores a su inscripción. Pero ¿qué pasa? La ley también dice, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que gravan los mismos, las derivadas de prestaciones laborales a favor de la entidad o proveniente de deudas por aporte de previsión y seguridad social, por créditos de entidades financieras y privadas u otras entidades oficiales, para construcción o mejoras introducidas en los mismos, y también por subsidios. Es decir que las excepciones que uno va mirando, cuando dice, bueno, esto es inembargable, las excepciones pues son tantas que entonces entras a ver y decís, a ver, pero si me embarga una persona que trabajaba acá, la materia laboral no me la cubre. Si yo pedí un crédito al banco y el banco me puede rematar. Y si yo pedí un subsidio y no lo rendí bien, me pueden rematar. Y si yo no aporté a la FIP, también pueden venir. Y sí, es decir, ese es un tema que a mí me parece que quedó a medio camino, que había que haberlo regulado de alguna otra forma para no perder la canchita, la parroquia, el lugar de sede, ¿no? Del club que es de todo, ¿no? Bueno, pero ahí vos todos los casos que diste son difíciles que los remate. El Estado es difícil que remate a un club, ¿no? Está, hoy con la movilización de clubes que hay es imposible. Y el crédito, a los clubes nadie le da un crédito. Pero es verdad. Y en muchos casos, por la misma ley que están pidiendo que los terrenos fiscales le otorguen la propiedad a los clubes. Hay clubes que tienen 90 años de terreno fiscal. Claro. Y no pueden sacar crédito porque no es la propiedad de ellos. Entonces, este es un tema, sí, es un tema a seguir tratando, pero hay que reglamentarla. En la reglamentación se puede hacer algunas cosas de estas, ¿no? Pero bueno, no sé qué harán los funcionarios. Justamente decís vos, derecho de propiedad, se asegura, dice la ley, asegúrase el derecho de propiedad a aquellos clubes de barrio y de pueblo que tengan sus sedes construidas en terrenos fiscales. Eso es lo que vos decís, que la ley justamente debería, al reglamentarse, estaría totalmente otorgado, ¿no? Víctor. Sí, ¿quién está para preguntar? Que pregunte. Sí, Miguel. Yo soy Miguel Jiménez de Tucumán. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Miguel. Bueno, creo que el principal problema que radica en todo es el tema de la personería jurídica. Si bien no son embargables los terrenos fiscales donde funcionan instituciones deportivas como los clubes de barrio, pero condicionan. Doy un ejemplo, nosotros tenemos unas tierras que es del CEPAP, el Servicio de Agua Potable y otros servicios de Tucumán, en la localidad de San Pedro de Colalao. Fueron montes, así literalmente, donde desmalezamos, hicimos todo. Empezamos a construir canchas de fútbol, de hockey, de fútbol infantil, estábamos con los baños vestuarios, pero ellos no hacen una sesión de 4 años, pero estamos condicionados a la persona jurídica. Si nosotros no tenemos la personalidad jurídica, pero más allá de la personalidad jurídica, el normal funcionamiento en condiciones, no nos renuevan las sesiones esas. Lo mismo sucede en caso de querer acceder a los beneficios de la nación como clubes en obra o playones deportivos. Tenemos un caso particular nosotros que por una cuestión burocrática, la Dirección de Persona Jurídica no nos puede emitir todavía el normal funcionamiento, habiéndonos presentado ya todos los balances. Y eso nos obstaculiza también a que nosotros no podamos acceder a este nuevo proyecto de clubes en obra y de playones deportivas. Incluso la Nación nos exige que para que podamos tener eso, debemos tener una sesión de del gobierno de 10 años, y no nos quieren dar por 10 años. Entonces, aparte también el tema de las tarifas sociales es realmente un problema grave que tenemos acá, porque a veces hablan de que es una ley nacional, que no adhieren las provincias, o de pronto directamente cuando presentamos también estamos condicionados al normal funcionamiento, personería jurídica, y a veces mueren los papeles ahí. Yo creo que era una opción extraordinaria lo que comentaba Víctor y con quien compartí hace muchos años,
de que sea una persona, algo como, no me acuerdo como el término que lo denominó, una personería deportiva que lo pudieran dar los gobiernos, o digamos, en el lugar donde convivimos nosotros, en el caso de ser una comuna. Pero el normal funcionamiento de las personas jurídicas yo creo que condicionan a todos los clubes, como hablaban, el acceso y una posibilidad a la discapacidad, pero tenemos que darle los medios de adaptaciones a través de obra, pero es muy difícil conseguir si no tenemos toda una documentación administrativa que a veces es muy difícil y muy costosa también. Entonces yo creo que se facilitaría esa personería deportiva que podrían darlo los municipios o las o las comunas. Lamentablemente en Tucumán no tenemos institución rectora que nos guíe y nos lleve, como puede ser una secretaria de deporte, y que esté dedicada, preocupada y abocada a este tipo de cosas. Bueno, es la realidad que tuve con... Y es el tema del coraje de los funcionarios, de la que está para lo mismo, y los clubes van a seguir en esto mientras no se reglamente esta ley. Hay que solicitar la reglamentación, que no sé, la verdad, cuáles son los motivos, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Yo creo que ninguno entra con la idea de estudiar los temas de fondo, ¿no? Que hacen en estas charlas. Por eso te agradezco tanto, Fernando, haber realizado esta charla, porque acá es donde salen los problemas, que no ven los funcionarios. El otro día cuando escribí, se enojaron algunos, escribí un artículo que decía que los funcionarios ven la realidad desde la caverna de Platón. O sea, es lo que se imaginan ellos, no la realidad. Entonces yo creo que este es uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina. Ahí está María Eugenia Novau para preguntar. Sí. Adelante. Noches. No, nada más que para aportar a lo que estábamos hablando, el tema de que a los clubes se nos dificulta mucho el tema de hacer los balances. O sea, el trámite ante la personalidad jurídica para la celebración de las asambleas y todo, acá en Entre Ríos tenemos directamente la página, ingresamos, solicitamos y enviamos. No es tan engorroso. El problema son los balances, y no tenemos tampoco un movimiento económico, por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, en el club donde yo estoy, no tenemos los grandes movimientos como para decir que un balance te salga 20.000, 25.000 pesos. Y muchas veces, para participar en los torneos y demás, hacemos sacrificios y beneficios, y entonces voy a decir, y tengo que pagar un balance de 5.000 pesos, que donde se me atrasaron 2, ya son 50, más los sellados, más Entonces, eso es lo engorroso. Para mí, desde la provincia se tendría que implementar algo donde el contador sea a través de la provincia. Que los clubes nos dediquemos a acercar toda la información, la factura, los socios, el patrimonio del club, el contador venga desde la provincia, que los clubes no tengamos, los clubes así, no tengamos que pagar el contador, o de última se reduzca a la mitad de lo que nos sale, porque el trámite en sí de lo que es una asamblea no es tan difícil, presentar la documentación y demás no es tan difícil, porque incluso la misma resolución te dice todos los pasos, digamos, la 154 te dice todos los pasos donde vos tenés todo, qué documentación mandar antes, qué documentación mandar después, pero el tema yo creo que acá está en la plata que hay que invertir en los balances, digamos. Es mucha plata la que se va y ahí me parece que está más el problema. Debería armarse desde la provincia alguna gestión donde incluya esto, el asesoramiento para la parte jurídica y presentación de documentación y el achicar los costos de los balances.
Entonces, porque la verdad es, como dice el señor, el tema de la vigencia de la personalidad jurídica es algo imprescindible en todo. Antes era como que le hacía cintura a ciertos temas y te venía igual un subsidio. Pero ahora, por más mínimo que sea la ayuda económica, la personalidad jurídica, el quid, la federación, todo te piden. Y es, la verdad que es un costo importante, digamos. ¿De qué ciudad sos? Yo soy de Feliciano. Ah, sí, encima la Dirección de Personas Jurídicas está a distancia en la capital, en todas las provincias, no tienen delegación, nada. Es realmente, el otro día di una charla en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, por una recuperación de un club que cumplía 103 años y que estaban a punto de hacer una torre en el club, porque el club está a 2 cuadras de la plaza principal. Es un club de remo, 103 años y nunca tuvo la personalidad jurídica. ¿Cómo creció ese club? Porque los gobiernos facilitaban los temas, porque si no, un club que tuvo que comprar para remar, todo tenía dársena. Entonces, yo creo que es un tema de los funcionarios. Yo creo que los funcionarios tienen que sentarse y ver lo de personería jurídica, cómo adecúan para los clubes, que como vos decís, 25.000 pesos, es imposible pagarle y no darle a los chicos para el pelota para que jueguen. Es una locura. Entonces, tenemos que resolver. Yo creo que hay que proponer, ver las propuestas que se pueden hacer para cambiar el tema de la personalidad jurídica en todo el país. Acá en la capital federal han dado algunas facilidades, pero bueno, esto de los contadores es lo que hay que es lo más caro, hacer el balance. Yo creo que el Estado debe buscar una solución. Sí, sin duda, porque es lo más caro, ya le digo, el tema de la presentación de la documentación no se vuelve tan complicado, porque hay todo, e incluso a través de las páginas, ahora con este tema de la pandemia, que estuvo todo parado, nos dio por ahí un respiro para decir, bueno, hacer algún otro beneficio y poder juntar para los balances, digamos, pero todo se hace online, todo se manda, no es tan complicado. Lo complicado es conseguir la plata para los balances. Así es. Sergio Cianelli había levantado primero la mano para preguntar. Sí, Sergio. Bueno, gracias Víctor por invitarme. Digo, nos conocemos hace muchos años, sé con él. Pero bueno, me parecía, yo escuchaba los problemas y acá en Provincia de Buenos Aires, yo soy profesor de educación física y comparto también algunas cuestiones con los clubes. Y bueno, me acuerdo que nosotros dimos un debate también muy fuerte con las cooperadoras de escuela. La complejidad esta que tenían muchos padres o familiares de alumnos en las escuelas que tenían que rendir balance. Y bueno, se dio una discusión muy fuerte con la Dirección Provincial de Cooperación y se hizo una especie de desburocratización de la rendición de balance también, porque también las cooperadoras de la escuela funcionan, ustedes son, yo siempre digo lo mismo, Víctor conoce mi opinión, son como escuelas populares. Está la escuela estatal o la de gestión pública, pero ustedes, los clubes, y yo también que he participado dirigiendo también un centro de educación física acá en mi distrito, hemos tenido que lidiar con esos problemas y se han dado debate. O sea, hay experiencias que es una lástima que a veces no las podamos compartir, de desburocratizar los balances, inclusive con la gente de AFIP, en aquel momento se dio charlas para no llegar a esto, la dificultad de tener que pagar un contador. Eso por un lado. Y por otro lado, los que me conocen saben administración sindical, así que yo he tenido que ir a representar también en situaciones frente a la Secretaría de Trabajo algunos conflictos gremiales, y en la Secretaría de Trabajo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, había inscripciones gremiales simples que realizaba la Secretaría de Trabajo. No hacía falta conseguir
la personería jurídica del sindicato, que obviamente eso se tramita frente al Ministerio de Trabajo. Pero había inscripciones simples y otorgaban de alguna manera una representación que permitía tramitar algunos conflictos laborales. Y digo, hay cosas en el Estado que se han ido solucionando por discusión y todo eso, y me parece que están interesantes compartirlas también, ¿no? Estas experiencias. Así que, bueno, eso les quería comentar. Muchas gracias. Había quedado Juan María Patat para preguntar. Juan María, ¿sí? Bien, ahí active el audio. Buenas noches para todos. Víctor, la verdad un placer poder estar en esta charla con usted. La consulta, que también la hice hace un par de módulos cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Amado Garro, era consultarle si las problemáticas del deporte se podrían solucionar, me parece que sí, con la creación de un ministerio de deportes y que Argentina pase de tener una secretaría, al igual que sus provincias, un ministerio que lo respalde, y todas estas problemáticas desde lo jurídico, desde lo político, lo institucional, lo netamente deportivo, tendrían ese respaldo a través de un ministerio de deportes. Eso sería mi planteo. Muchas gracias. Mirá, Juan María, encontraste la persona equivocada para que te conteste, porque yo soy antiministerio. La verdad que con 2 o 3 ministerios en el país solucionaríamos el problema. Yo soy más lo empecé contando, de la idea de nuestra historia, con las conducciones colectivas. Y las conducciones colectivas se dan a través de otra forma que no son los ministerios, ni la secretaría, ni las direcciones, ¿no? Esos son entes burocráticos de un Estado que yo creo que explotó este Estado. Hay que buscar otra forma de Estado. Este Estado es un Estado formado por una idea de país liberal, digamos, que no existe más. Entonces, cuando tenemos el 60% de pobres y no escuchamos lo que estamos escuchando acá, que cuentan los dirigentes de distintos lugares, hay que buscar otra forma. Yo no creo, porque ponerle el nombre que quieras ponerle, al ministerio, al director, no tiene mayor autoridad por ser un ministerio que un director. ¿Por qué? Porque dependemos del presupuesto. Y el presupuesto lo maneja una sola persona, que hoy es el jefe de gabinete. Entonces, vos firmás, aprueban los diputados, que son los representantes del pueblo, y los senadores, que son los representantes de la provincia, aprueban ese proyecto, y después queda en el manejo del jefe de gabinete, que puede trasladar las partidas para otros lugares. O sea, al deporte le podemos dar $1.000 millones y después decimos, no, eso firmá, pero acá hay esta necesidad, del jefe de gabinete te cambia. Por eso yo creo que es distinto, y por eso soy tan defensor de los consejos, porque los consejos tienen poder político fuerte. Al ministro, al secretario, lo pone el presidente y lo corre el presidente cuando quiere. Cuando vos tenés un consejo, en este caso el deporte, entonces, que es lo que más conozco, un consejo que sea formado por toda la comunidad deportiva, es muy difícil. Te doy una idea, de que se reglamentó la ley, 1989 fue la hiperinflación, 0 de presupuesto para el deporte. 1990, $6 millones para que era plata que venía para el Campeonato Mundial de Básquetbol, que se realizó en 1990. Con eso se mantuvo el deporte. 91, 23 millones. 92, $27 millones. Y 93, $50 millones. Eso consiguió el Consejo Nacional del Deporte. ¿Por qué? Porque estaba integrada por un poder político que no era solamente el del Estado o de lo que gobernaban en ese momento. Estaba, por ejemplo, la AFA,
No estaba Julio Grondón integrando el Consejo. Estaban lo del Ministerio de Educación, estaban lo del Ministerio de Salud, estaban las regiones, o sea, todas las regiones que componen las 24 provincias nuestras. Todo eso reunido ante un pedido de presupuesto, cuando se realiza el presupuesto, ante cualquier diputado que es el que maneja el presupuesto o de economía, tienen un gran peso político. Después tengo las anécdotas para contar cómo lo recibían a Julio Grondona los diputados antes que al secretario de Deporte de ese momento, ¿no? Julio Grondona entraba antes que los demás funcionarios del Consejo Nacional. Digamos, estas cosas es la que hay que entender para ver que no es el ministro o el secretario, porque si no nos podrían haber ido fallando todos los secretarios de Deporte y los ministros en el tema presupuestario, que es el tema más grande. Sí. Hoy no sé cuánto tenemos de presupuesto, la verdad, en dólares, ¿no? Pero, ¿por qué digo en dólares? Porque mucho del presupuesto del deporte, todo lo que tiene que ver con el deporte federado de alto rendimiento, los costos son en dólares. Viajar afuera, comprar el insumo deportivo para las federaciones, todo es en dólares. Entonces, el no funcionar el Consejo le ha quitado plafón político a los funcionarios de turno. Y no sé que todos los funcionarios que asumen no pueden entender esto que es simple, que te lo estoy explicando a vos. Gracias por la pregunta. Gracias por la explicación, Víctor. Muchas gracias. Lo tengo ahí al presidente Nelson Abraham Casís. Nelson, estás en línea, a ver cómo estás en el micrófono para que... ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Sí. Bueno, primero darle un saludo a Víctor. Hemos compartido, a lo mejor él nos acuerda algún tipo de charlas anteriormente, sobre todo hablando del tema del deporte con los juegos de Vita y todo lo demás. Tuve el placer de compartir con él. Y lo mismo que dije en aquel momento, lo vuelvo a repetir ahora, da gusto escucharlo, más allá de que podamos o no coincidir en la apuesta de lo que él diga. O sea, en aquel momento me acuerdo que yo soy un defensor de los juegos de Vita no federados. Creo que caímos en aquel momento en que yo le decía de que me parecía una vergüenza de que los juegos de Vita que tienen que llegar para detectar chicos que no tienen la misma calidad ni de vida ni económica que un deportista federado lo hayamos dejado de lado y no lo podamos buscar donde están. Por eso salieron mucho en aquella época, estoy hablando cuando eran los federados, de muchas escuelitas de iniciación deportiva, que creo que lo que apunta Víctor son los consejos municipales de deporte, los consejos provinciales de deporte, se puede estar ahí. Cuando se volvió federado, es como jugar un torneo provincial organizado por una federación. Sí creo, en esto sí diciendo en alguna parte con Víctor, que sin hablar de la capacidad, que creo que todos tienen capacidad, creo que no hemos tenido un secretario de deporte a nivel nacional que sea fuerte. Por eso yo lo nombraba Grondona. Grondona era fuerte por sí solo, o sea, movía no solamente la APA, sino movía un montón de cosas y se lo respetaba más a Grondona que a un secretario de deporte. ¿Por qué? Por el movimiento que tenía y el poder que tenían hoy el fútbol, por ejemplo, en la provincia abarca el 80% de los clubes de barrio. Entonces, si nosotros podríamos tener el poder que Víctor dice real ante los que tienen que decidir tanto los presupuestos, más allá de los nombres de ministerio, secretario o dirección, si no tenés el presupuesto y no te dan la plata, esté quien esté, estás pintado. Pero si no logramos a través de un buen consejo y de los deportes que acaparan mayor cantidad de chicos federados para apoyar los que son más chicos, es imposible que consigamos cosas. Por eso está pasando esto, la escuché recién a Eugenia hablar del tema de que es algo que tratamos en Santa Elena hace poco, de la personería jurídica. Podés conseguir todo, pero te atrasan dos balances y de dónde sacar la plata para hacerlo. Entonces, en vez de por ahí conseguir tantos subsidios para algunas cosas, que el Estado se haga cargo a través de un contador provincial de los balances de los clubes. Por eso estas charlas son enriquecedoras. Más allá de que lleguemos a un acuerdo, para que veamos los distintos puntos de vista. Y la otra, que con esto termino, Fernando, primero felicitarte por
el nivel de invitado que estás teniendo en toda la charla. Pero segundo es el tema de juntarnos alguna vez a debatir qué política deportiva queremos y hacia dónde apuntamos, porque yo traigo agua del molino para el fútbol, otro para el básquet, pero globalmente cada vez que vamos a una Olimpiada nos damos cuenta de que no hemos progresado a nivel nacional ni provincial en lo que tendríamos que progresar, que es en el deporte también amateur, que para mí son dos cosas diferentes, pero que también hay que manejarlas. Así que darle la bienvenida a Víctor, a Sergio, agradecido de que apoyen esta iniciativa de la Federación Entrerriana, y a los otros presidentes que están y a los delegados y a los que están haciendo el curso y tenga que ver con el tema de las personalidades jurídicas, decirle que no solo nos preocupa, sino que nos estamos ocupando para ver cómo el 100% de los clubes de la provincia puedan tener normalizada su situación, que es lo único que le va a dar para poder pedir un subsidio. Así que gracias, disculpen por haber entrado tarde, pero muy bueno sus conceptos y la charla. Gracias, Nelson. Fuerte abrazo. ¿Qué opinas de esto, Víctor? Es un tema el de la personería jurídica. El tema es, como dice Nelson, acá yo lo veo todos los días. No, pero el tema bueno que tocó es el de los juegos de vista. Ah, es también, real. bueno, es el tema así. Es real. Sí. Es real, porque por eso empecé con una síntesis histórica, porque la verdad que escribí un libro de 400 páginas sobre la historia del deporte argentino. Es muy difícil explicarla en una charla de 20 minutos, pero los juegos de vista cambiaron la historia del deporte argentino. Cambiaron. Y es donde tendríamos que apuntar. Recién Nelson decía, no tenemos que juntarte, le decía a vos. Yo creo que hay que hacer grandes congresos del deporte por municipio y por provincia. Volver a reunirnos los dirigentes, hacer congreso y discutir de política, porque acá hubo un momento que yo señalo en mi libro como la decadencia del deporte argentino, que fue cuando una organización que es internacional se apoderó del deporte argentino. Y fue en 1955. A partir del 55 y 56, una institución internacional económica se introdujo en la Argentina y nos maneja desde ese momento casi siempre el Fondo Monetario Internacional, que hoy está en la tapete de la discusión. El otro fue el Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional vino a borrar nuestra historia de discusión, de debate, y se apoderaron del deporte. Ellos eligen los mejores que producimos nosotros y se llevan todo el dinero del Estado. Y lo vienen haciendo con mayor o menor, pero sacaron hasta una ley con el ENAR para llevarse otra parte de cantidad de deporte, que cuando salió el ENAR se tendría que haber suspendido el subsidio de la Secretaría de Deporte. Si el ENAR era una institución para el alto rendimiento, para lo otro, para el deporte amateur, que decía Nelson, tendría que haber sido la Secretaría de Deporte. Se mezcló todo, el dinero se lo siguen llevando. Entonces, esta situación la tenemos que aclarar los dirigentes en los congresos provinciales, en los congresos regionales, en los congresos nacionales de deporte, que tenemos que volvernos a sentar los dirigentes a discutir cuál es la política deportiva que queremos todos, no algunos, todos. Entonces, ahí está el tema. Y vuelvo a lo de los juegos de vista. ¿Por qué los juegos de vista fueron un cambio total en el deporte? Porque tenían muy claros los objetivos. Algunos dicen era de salud, la mayoría, lo que quedó en el mito histórico era de salud, que es cierto. El doctor Ramón Carrillo era el médico santiagueño que fue ministro de salud en ese momento, fue el primer ministro de salud de la nación, que le servía para revisar a los chicos y las chicas antes que el servicio militar, porque había muchos chicos que la primera revisación médica completa la tenían con el servicio militar. Esto empezaron a los 12 años. Ese fue el tema central.
El otro tema era el del encuentro, los chicos de todo el país que se encontraban en unas finales que duraban 45 días, las finales, no duraban 3 o 4 días. Y el otro tema que quedó muy trunco y que nunca se habló era el de la formación de líderes deportivos, que se llegó a dar un año y lo daban en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que era y sigue siendo el colegio elitista de la formación de dirigentes políticos. Esa formación de líderes deportivos que crearon esos Juegos Evita con los chicos a partir de los 15, 16 años, fueron los que fueron dirigentes durante mucho tiempo nuestros. Nosotros cualquiera, lo que ya tenemos una cierta edad, cuando veíamos y un dirigente decía, yo jugué los Juegos Evita, yo jugué los Juegos Evita, era de donde lo habían impulsado a ser dirigente, a muchos de aquellos chicos que no llegaban a ser grandes jugadores. Entonces, por eso Nelson tiene razón, ahí tienen que ir los jugadores que no son federados a los Juegos Evita. Porque yo empecé la charla esta diciendo que tenemos calculado entre 5.000 clubes que no son clubes, porque no tienen la personalidad jurídica, pero que son escuelas deportivas que juegan en los campeonatos. Si pudiéramos que todos esos chicos jueguen, eso solamente lo evita, tendríamos una gran cantidad de chicos, 2 o 3 millones, que son los que están en la asignación universal por hijo seguro, que podrían jugar en eso, y le daríamos todo lo que daban los Juegos Evita. El tema de la salud, de los viajes y el tema de la formación de dirigentes. Víctor, contale un poco la historia de tu club y contale un poco la historia de tu libro, el último libro que ahora fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de Nación. Bueno, yo estoy presidente hoy de un club, he vuelto al principio de mi historia, no en edad, pero he vuelto al principio de mi historia, de un club de barrio, ¿no? Estoy presidente del club San Juan Bosco, que es un club que está en una villa, lo que llaman villas acá de emergencia, o asentamiento en algunos lugares, que es en la Villa La Cárcova, en José León Suárez, donde está el párroco, el conocido cura villero, el padre Pepe Di Paola. Yo soy el presidente de un club que formamos hace 4 o 5 años, y bueno, un club que ha crecido de que tenemos 500 chicos hoy que están con nosotros y no están en las esquinas o en las calles, ¿no? Y chicos que les tratamos de dar lo que se puede dentro de la situación en que nos manejamos, pero bueno, es una buena, creo que es, cuando yo hablo de muchos clubes como eso, o de muchos lugares donde practican deporte, nosotros jugamos en una liga municipal de San Martín, jugamos en la Liga del Potrero, también que hacía Boca, en algunos deportes, y tenemos una serie de deportes como el hockey, tenemos vóley, handball, básquet, que lo hacemos en forma recreativa, porque no, hoy otro tema que es imposible jugar son los viajes. Hoy pagar un viaje es peor que el balance, ¿no? Más caro que el balance, un viaje acá en los lugares que son viajar 15, 20 kilómetros. Pero bueno, esta es en lo que estoy ahora, y siendo siempre dirigente del Movimiento Social del Deporte, que es una agrupación de dirigentes que formamos hace ya, que ha ido cambiando de nombre, pero formamos allá en la década del 70, ¿no? De donde salimos, esto que hablaba recién de los líderes deportivos. Comenzamos como líderes deportivos y terminamos siendo dirigentes nacionales. Y después escribiste un libro que... 6 libros escribí. Sí, pero el último... Sí, el último es El deporte en la cultura del encuentro, un libro que resumo la historia del deporte argentino y especialmente el pensamiento del Papa Francisco en el deporte. Ese libro fue declarado, anduvo aquí, fue presentado aquí en Entre Ríos, ¿no? Sí, este año estuve en la legislatura en Paraná. Lo he presentado en otros lugares, también en Gualeguaychú, hace 3 años, porque esta es la 3ª edición del libro, que es bilingüe. Y bueno,
Es un libro que la verdad, yo lo quiero más al primero, ¿no? Que es la historia política del deporte argentino, y que no lo puedo reeditar. Estoy tratando de actualizarlo, porque es desde 1610 del juego del Pato hasta el 2002, termina la historia de ese libro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si lo puedo hacer incorporando estas 2 últimas décadas. Está bien. Y vos hablabas recién, y me pareció muy interesante, de la composición de charlas, de reuniones, de que los dirigentes se junten, que discutamos políticas. Y nos tocó coincidir en San Luis con un gran congreso deportivo, y también a mí me parece que es importante ese tipo de congresos como organizó el amigo Pimpi Torres, porque con más de 100 personas que estuvieran escuchando y instruyéndose, porque me parece que también ahí hay un debate de ideas muy interesante. Sí, sí, por eso estaba impulsando. Y a estas cosas son las que el Estado no mira, no apoya, digamos. Ahí no sé qué apoyo tuve el profesor Torres, debe ser muy poco. Pero esos congresos son la verdad donde uno aprende, ¿no? Yo me estaba acordando de un congreso en 1988 en la ciudad de Paraná, donde estuvieron quienes fueron después los primeros, los directores de deporte del gobierno, no sé, el 89, creo, en Entre Ríos, el profesor Nicodén y, ¿cómo se llamaba? Y otro profesor que era él era de Paraná y el otro era de Gualeguaychú, y que ellos implementaron la ley del deporte ahí, claro. Implementaron el Consejo Provincial que funcionaba, ¿no? Bueno, estas cosas las tenemos, salen de esos congresos de discusiones, ¿no? Donde puedan participar todo, cualquier club chiquito que tiene los problemas que tienen de la tierra, de que no le dan lugar, que no le llegan los subsidios, que no hay pelota. Y bueno, hoy, para mí, el tema deportivo, yo otra disquisición que tengo siempre muy fuerte, que el deporte por sí solo no es inclusión. El deporte no es inclusión. Y en la boca de la mayoría de los dirigentes y los funcionarios dice el deporte es inclusión. No es, porque si vos le tirás una pelota a 22 chicos que jueguen solo, no los incluí para nada. Si el papá no tiene trabajo, si no tiene familia ese chico, y si no está principalmente guiado por un docente. Cuando yo digo docente, digo un maestro, digo alguien que los guíe en la forma. El deporte es educación. Así fue en nuestra historia deportiva. Es educación. Ahí Sergio Zanelli habló recién de la escuela no formal. Bueno, el deporte fue eso. En nuestra historia, nosotros teníamos la casa, la escuela y el club. Esos fueron los lugares donde nos formamos en yo creo, en un círculo virtuoso de los hombres de la Argentina. A partir de que eso se rompe, hay una gran cantidad de chicos que hoy no concurren a la escuela, hay un 60% de pobres, tenemos un 50% de obesidad y sedentarismo en nuestro país, en los jóvenes. Es imposible. Tenemos que volver a armar el deporte en los clubes, en las escuelas, en los terrenitos, en donde tengamos, y ponerle maestros. No digo maestros recibidos, profesor de educación física, no es necesario tanto. Todos los clubes acá, seguro de lo que hay varios presidentes de clubes, no todos son profesores de educación física los que dirigen, pero son maestros para la vida. Entonces, por eso el deporte se llamaba en ese momento una escuela de vida. Y eso fue en una gran década, digamos del 40 al 70, que llegó eso. Después del 70 caen los clubes y después quisieron hacerlo sociedad anónima deportiva. Porque acá vuelvo a tocar el tema de los clubes. Se equivocaron todos aquellos que decían que la sociedad anónima deportiva venían por los clubes grandes. No venían por los clubes grandes, venían por los clubes chicos. ¿Por qué? Porque aquellos clubes, primeros clubes que se habían formado desde el principio del siglo
hasta 1970, estaban en el casco urbano principal de cada una de las ciudades. Habían quedado, la población se agrandó, no hay clubes para afuera, están adentro. Por eso este club de San Nicolás, que yo fui a dar una charla, tenía 103 años, ya le habían hecho una torre de la pared del final del club para atrás, con la pileta en el medio, para tomarlo al club y hacer la otra torre y quedar en el que. Entonces, por esos clubes venían. Y por eso yo digo que la película Luna de Avellaneda, que es una película virtuosamente, estéticamente extraordinaria, es el caballo de Troya que trajo a la Sociedad Anónima Deportiva. Campanella no es inocente de esto. Fue culpable de esta idea de la Sociedad Anónima Deportiva. Lo tengo a Zurdo Steven, había levantado la mano temprano hoy para charlar. Zurdo, destraba el micrófono. A ver. No tenés audio ahí. Tenés que... Si vas a preguntar... ¿No tenés el audio activado? Parece que se lo podemos activar nosotros. Ahí está. A ver. No tenemos... Ahí está, ahora sí, Zurdo. Sí, Zurdo, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. No, me interesó eso de ya la otra vuelta, bueno, ya dije, y no voy a ser reiterativo, del tema de los juegos Evita, que para mí tiene que ser 100% amateur, porque hay una diferencia con lo que no es amateur, con lo que están. Yo lo digo porque nosotros ahora se están preparando chicos en el boxeo para ir a Mar del Plata, y nosotros sabemos la diferencia que hay. Está bien, estoy hablando de un deporte que si no se practica no es como el fútbol. El fútbol cualquiera, en el boxeo no, en el boxeo hay que estar preparado. Pero sí veo que otros deportes, acá en Colón, lo preparan al 1000% a deportistas que van a tirar salto en alto, salto en largo, jabalina, bala, lo que venga. Y hace una diferencia muy amplia sobre los chicos que podrían ir y, como dicen, son rescatados de los barrios. Yo creo que tiene que ser volver a lo que era los juegos de Evita, que tenga ese espíritu de amateur. Me parece a mí que es interesante ir hablando, no sé si se podrá llegar o contra qué se podrá chocar, pero es interesante que darle un poco más de auge a eso, que sea amateur, los juegos de Evita. Y me quedé con lo que dijo la chica de las personerías jurídicas, de los costos. A ver, yo voy a hablar por Colón. Yo creo que, bueno, acá tenemos, no sé cuántos clubes habrá, Fernando, estoy hablando Colón ciudad, no departamento, pero debemos tener 10, 15 clubes con personalidad jurídica o menos, o 6, o 7, 8, no sé, tenemos 4 de fútbol, tenemos 2 de básquet, no sé si habrá otro, pero eso también sí un costo tiene de la personalidad jurídica, se podría hacer un aporte del municipio, que cada uno lo trate de gestionar, porque no es mucho, sí, un costo de 25.000 pesos, pero el municipio podría ayudar a su contador. Yo veo, para mí sería muy interesante seguir con el contador, que cada uno tenga su contador, porque de la provincia que ponga un contador para no sé cuántos clubes hay, estoy hablando de Entre Ríos, se le va a hacer muy complicado. Y uno tiene que solucionar más o menos los problemas si tiene ya con su contador, pero sí que reciba un aporte del municipio, un aporte chico, pero bueno, al fin es algo. Es una respuesta como para mí que la me quería explayar sobre lo que estaba diciendo la chica. Y bueno, lo de los juegos Evita,
Yo participé en el año 74 y fue una experiencia grande y tengo el pantalón y las medias que nos mandaban en una bolsita Nike. Ya los zapatos y la camiseta no la tengo. Pero sí, tiene que ser amateur. Tiene que ser. Me parece a mí que a mí siempre me gustó el amateurismo. Estoy en eso. Uno trata de ayudar, apoyar y solventar si hay algún gasto para los chicos nada más, porque uno ya tiene más o menos la escala, ya uno las ve cada vez más grandes. Era eso nomás, Fernando. Bien, la tengo ahí tengo a María Eugenia. Sí, María Eugenia. No, bueno, yo volviendo a lo que por ahí escucho el tema de amateur, pero me parece que debería el amateur también tener una dedicación y una preparación, me parece. Porque, por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Federación Entrerriana de Fútbol, pero en nuestro caso también tenemos chicos muy carenciados, ¿eh? O sea, no es que porque estén dentro de un club por ahí estén mejor o sean más en cuanto a economía. Me parece que por más que estemos hablando de amateur, hay que dedicarle también tiempo, que aprendan, que crezcan. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las instituciones, me parece que, al menos lo que yo veo por ahí acá en Feliciano, los dirigentes, yo incluso soy dirigente, soy presidente del club, por ahí creo que nos importa muy poco el crecer, el informarnos, el instruirnos. Seguir al frente del club es como hace 30 años atrás, donde los papeles no importaban, donde los subsidios no llegaban igual, donde hacer un curso como estamos haciendo hoy no tenía importancia. Entonces me parece que hay que cambiar también un poquito la mentalidad de los dirigentes. Tenemos que pensar en grande, aunque hagamos cosas pequeñas, me parece. Porque pasa de que a veces creemos que el club es ponerse la camiseta e ir a jugar el fin de semana. Y durante la semana no nos preocupamos si los chicos tienen un lugar donde entrenar, si tienen los elementos, si le podemos brindar un entrenamiento de calidad. Entonces también, por ahí esperamos mucho de arriba, mucho del Estado, pero como dirigentes a veces dejamos mucho que desear también, porque el tema de la personalidad jurídica y todo lo que es documentación, deberíamos instruirnos y dejar que, digamos, no dejar en realidad que caiga esa personalidad jurídica. Deberíamos pensar, como te digo, que querer ser como un club de primera, aunque vayamos creciendo despacito. Me parece que también sería un 50 y 50, digamos. 50 el Estado y 50 nosotros como dirigentes y qué institución. Bueno, le voy a dejar a Sergio Zanelli que levantó la manito. No sé si tenía algo más para decir. No, está bien. A Juan María Patat que haga la pregunta y después cierra Víctor. Sí, volviendo un poquito atrás con el tema de los juegos Evita. Acá en María Grande, yo soy de María Grande, una ciudad pequeña de Entre Ríos, unos 10.000, 12.000 habitantes aproximadamente. Y desde esta ciudad, en 2019, la selección o el equipo sub-16 fue subcampeón nacional de los Juegos Evita. ¿Qué pasa? Yo fui algo crítico con ese equipo porque ese equipo estaba formado por los jugadores de los 3 clubes que hay acá. Acá tenemos 3 clubes, Atlético María Grande, el Litoral, y la Asociación Social y Deportiva Diego Maradona, que es la más nueva, la institución más nueva de acá de María Grande y de la zona. Pero teniendo en cuenta que en una ciudad como la nuestra, que es pequeña, que es poca su población, y que hay 3 clubes, no me pareció tan desacertado que esté integrada como se integró aquella selección por chicos de los 3 clubes.
no sé si, creo que no se podría haber formado si no era con chicos que estén practicando en algún club. O sea, ¿me explico? Quizás lo que sí se podría hacer más hincapié en el amateurismo y en ciudades pequeñas como la de nosotros que no hay, es en el atletismo, por ejemplo, con todas las virtudes que ofrece el atletismo en todas sus ramas. Por ejemplo, nosotros somos vecinos del pueblo de Cerrito, de donde está Nazareno Sacia, de los mejores exponentes del atletismo que hoy tiene Argentina. Entonces, si desde un pueblo vecino, con prácticamente la misma cantidad de habitantes, se pudo sacar un chico que hoy es referente del atletismo en Argentina, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros desde los otros pueblos? Está bien, hay cuestiones, por supuesto, que analizar, pero creo que el tema de los juegos Evita en el amateurismo quizás es diferente o es totalmente distinto en el país. A mí en ese momento no me pareció de mala manera, no de mala manera, sino que esté mal formado, digamos, el equipo con chicos federados, si se quiere, porque los chicos que fueron seleccionados jugaban en los 3 clubes de acá de nuestra ciudad. De hecho, esos días, cuando se jugó la final, recuerdo que en las escuelas se paró de dar clases, se sacó un televisor para que todos los chicos puedan ver a sus jugadores, a sus amigos, a sus compañeros de aula, pero eran jugadores federados. Nelson, tenés la manito levantada, ¿querés? Sí. Yo lo último para contestarle a María Eugenia, que me parece perfecto lo que dijo del amateurismo. Lo que yo quería decir era que nosotros estamos constantemente esperando del Estado que nos den cosas, y a veces como club antes le ofrecíamos más cosas como dirigente al club, perdón, que esperar que venga todo el Estado. ¿A qué me refiero? Hay un plan en la provincia como para achicar la brecha que hay de la costa del Uruguay a la costa del Paraná, específicamente a la Liga del Norte, con el tema de las canchas. Para que las canchas de la Liga del Norte, vos sabés, Fernando, ¿sí?, que están en muy mal estado. Bueno, se ha ofrecido todo para hacerlo, pero ¿qué hace el dirigente? Porque yo me pongo como ex presidente de la Liga de la Paz y asumo ese error. El dueño de cancha no quiere que se la arreglen, entre comillas, porque prefiere alquilar la cancha para que tenga ingreso del club. Entonces vos, para tener una cancha buena, vos la sabés, no la podés pisar más de 3 días a la semana. Entonces quieren las dos cosas, que el Estado arregle las canchas, que la deje en condiciones, pero vos a tu vez querés seguir alquilándole a los veteranos o a los departamentos comerciales, y la cancha no tiene respiro. ¿A qué voy con esto? El dirigente tiene que tener una formación en decir, mire muchachos, vamos por este camino, y hay que priorizar una cosa ante otra. Y en lo que decía Patal, que nos conocemos en Paraná Campaña, el amateurismo, ¿qué es lo que queremos nosotros en el fútbol? Si nosotros hacemos campeonatos entrerrianos y a su vez el Consejo Federal te puede llevar a 6 a jugar las finales, lo que queremos es atraer a aquellos chicos que no están fichados para que puedan jugar el deporte en los Juegos Evita. O sea, creo que salir campeón con el básquet acá en el departamento de Fuerte, hacen selección y van a jugar Juegos Evita, y es como jugar un nacional, un provincial. Es mi punto de vista y no digo que tenga la verdad. Lo que sí digo que esto que está haciendo Fernando nos sirve a todos para crecer como dirigente, y me gustaría que en las próximas ediciones no seamos 90, sino seamos todos los dirigentes, de que podamos intercambiar y ir viendo, porque la realidad de la costa del Uruguay acá en Entre Ríos no es la misma que la del Paraná, y ver de qué manera podemos achicar la brecha, no solamente en infraestructura, sino a nivel dirigencial. Ustedes, Fernando, tienen una mirada distinta a la que tiene el dirigente del norte, y vos lo sabés, siempre han sido mucho más progresistas que nosotros, y nosotros así todo hemos podido deportivamente achicar la brecha. La brecha se establece grande en cuanto a los pensamientos que tenemos los dirigentes. Entonces, creo que más que contento con esto, la talla de los disertantes, no solo en esta reunión, sino en todas, es muy buena, y solamente felicitarlo y darle las gracias por poder presenciar este tipo de reunión. Así que buenas noches, lo mismo a don Lupo, a todos los que dieron la conferencia,
y a todos los que están presentes, que creo que demuestra el interés que tienen en seguir creciendo y en seguir aprendiendo. Muchas gracias, Fernando. Muy bien, y le agradecemos a Víctor Lupo y le dejamos la oportunidad de que él cierre. Agradecido, Víctor, porque lo llamé el martes, enseguida se puso a disposición, una barbaridad, y bueno, te dejamos ahí a todos los dirigentes para que vos cierres simplemente este conversatorio. Bueno, primero agradecerte, Fernando, por este esfuerzo que sé que estás haciendo, que no es fácil. Bueno, agradecerle a todos los que estuvieron presentes. Uno en cada una de estas conversaciones aprende un poquito más o va viendo la realidad un poquito mejor. Porque no es la misma realidad de cuando nacieron los Juegos Evita ya por el 49, que podía participar cualquiera, pero en general eran clubes, ¿no? Y eran todos amateurs. No, esa discusión tanto no existía entre el profesionalismo y el amateurismo. Después la viveza argentina logró que, por ejemplo, en los Juegos bonaerenses, que son las que jugaban las Leonas disfrazadas de otro equipo, jugaba Lanús, salió campeón en 9 años con la tercera o la 9ª división, porque había viaje a Europa, una cosa que creo que tenemos que olvidarnos de hacer esas cosas. Pero bueno, he aprendido bastante y me llegó acá el pensamiento en la charla, durante la charla, que es necesario hacer los congresos presenciales con todos estos dirigentes en cada una de las regiones o las provincias. Yo creo que no podemos dejarlo que los funcionarios públicos sean tan falta de capacidad y de coraje para hacer cosas. Debemos, sin ningún ataque a nadie, decirle, señores, acá estamos presentes, queremos esto. Ahí escuchaba recién a Nelson lo bueno que decía, y de los que están cuidando los que se quedaron con los clubes también, que prefieren la plata del alquiler de la cancha a tener un equipo jugando en una buena cancha. Entonces, bueno, estas son las discusiones que debemos dar, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y será hasta otro momento. Un fuerte abrazo, Fernando. Muy bien, cerramos de aquí. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos. Nos encontramos el viernes que viene con Federico Mastaglia para hablar de derechos de formación. Federico Mastaglia va a hablar del fallo Casco, tiene el fallo Usain también, y vamos a hablar un poquito de todo. Nos encontramos el viernes. Que pasen bien. Hasta luego.